La creatividad tiene que ver con la capacidad que tenemos para encontrar caminos distintos a la hora de alcanzar un objetivo o resolver un problema. Muchas veces uno cree que hasta no tener todo no puede arrancar. Esa es una forma de no empezar a hacer, porque uno necesita certezas, necesita estar seguro, pero con las ideas, con la creatividad, con los proyectos no pasa así. Uno va descubriendo sobre la marcha. A veces se piensa que la creatividad tiene que ver con nuestra capacidad de dar respuestas, pero a veces es en dónde ponemos la atención, qué preguntas nos hacemos. Estamos constantemente estimulados, conectados, y todo lo que hacemos tiene que tener una razón y un sentido que nos sirva para mejorar nuestra productividad, para mejorar nuestros resultados. Muchas veces el no hacer nada es muy sano para la creatividad. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un gran tema, la creatividad. Y cómo ser más creativos o vivir una vida más creativa puede ser también un camino hacia conocernos más y autoexplorarnos. El invitado de hoy es Dan Lande, más conocido en redes como @rulodeviaje. Dan es experto en creatividad y a través de sus talleres, sus cursos, sus clases en la Facultad de Ciencias Económicas en la UBA y también de sus viajes por el mundo, sus libros y todos sus proyectos, demuestra que todos tenemos la posibilidad de expandir el ser creativo que llevamos dentro. Hablamos de la flexibilidad como un camino para poder ser más creativos, también de qué es una buena idea y cómo con una sola idea no basta, sino que se trata de algo más, idea más acción, para que eso tenga un sentido. Los invito a ver esta entrevista y a entender cómo llevar una vida más creativa puede ser un gran camino para conocernos más y para ponerle un sentido distinto a cómo vivimos. Bueno, Dan, bienvenido a En Conexión. Qué lindo tenerte acá. Un placer, Dani. Muchas gracias por la invitación. Bueno, además de ser grandes amigos hace muchos años, has estado en mis ciclos de entrevistas, en notas, todo. Lo que pasa que la última vez que nos encontramos era cuarentena, momento de pandemia, y se llamaba La Entrevista Inspiradora, la versión anterior. Exacto. Y fue por Instagram, ¿no? Fue un vivo de Instagram. Era la época de los vivos. Era la época de los vivos y mirá cómo evolucionamos. Ahora, esa entrevista sigue viviendo, en algún punto de este ciclo la pueden encontrar. Pero bueno, arranquemos un poquito como disparador con el nombre que elegí, que es En Conexión, porque creo que vivimos un poco conectados a un montón de cosas, ¿no? A las redes, al celular, a esta cosa de estar hiperestimulados todo el tiempo. Pero, ¿cómo conectamos con uno de tus campos, que es el disparador de nuestra entrevista hoy, que es la creatividad? ¿Cómo hacemos para conectar con la creatividad? Y la pregunta también es si estamos medio desconectados de nuestra parte creativa. Bueno, es interesante el tema porque justamente yo creo que la creatividad necesita de las dos cosas. Necesita momentos o tiempos de conexión y de desconexión, ¿no? Entonces, para conectar con la creatividad, creo que por un lado uno necesita estar enfocado. Primero la creatividad tiene que ver con una decisión. Uno no necesariamente tiene que ser creativo. Hay mucha gente que vive, hace bien su trabajo, hace las cosas bien, les funcionan, les sirven, sin ser creativo y está perfecto. Pero bueno, también hay algo de la creatividad que nos lleva o nos da la posibilidad de encontrar otros caminos o acceder quizás a lugares que sin la creatividad no, en la vida de cada uno, en la profesión de cada uno. Y el primer paso, yo creo, para estar conectados con la creatividad tiene que ver con tomar la decisión o elegir, quiero hacer algo por mi creatividad. Entonces creo que la conexión, la primera conexión, yo creo que pasaría por ahí, el decir, bueno, quiero empezar a hacer cosas para desarrollar mi creatividad. Y después, bueno, hay toda una serie es todo un mundo el que se abre a partir de eso, desde técnicas o herramientas que nos sirven para generar ideas, pensar diferente, encontrar nuevos ángulos o puntos de vista, como también cuestiones de la creatividad que tienen que ver con hábitos, ¿no? Con crear rituales, con empezar a vivir ciertas cosas de una forma distinta. Bueno, está buenísimo lo que traes, pero me viene una primera pregunta inicial, ¿no? Primero es la decisión de decir, bueno, quiero habilitar la creatividad en mi vida. Ahora la pregunta, que te la harán siempre, pero necesitamos pasar por acá, porque seguramente los que estén escuchando, un poco como me pasó a mí, la primera pregunta que me venía para mí misma es, bueno, pero
cuán creativa soy creativa, no tengo una profesión que naturalmente parece creativa y entonces la creatividad en mi vida está, no está, nazco con eso, es algo a develar o que algunos tienen más y otros menos, ¿qué onda ahí? Bueno, también es interesante la pregunta, porque no hay primero no hay una única definición de qué es la creatividad, ¿no? Muchas veces, Ok. y esto de que la creatividad como algo innato es algo que tuvo su momento. Digo, ¿cuándo empieza la creatividad en el ser humano? Empieza con el mismo ser humano, con las primeras pinturas rupestres ya hay creatividad. Pero los estudios sobre la creatividad, cuando se empieza a estudiar la creatividad como fenómeno, son mucho más recientes, digo, tienen 150 años más o menos, ¿no? El proceso de estudiar la creatividad humana. Y cuando se arrancó, se estudiaba a los genios creativos, a las genias creativas, bueno, más que nada a los genios creativos se estudiaba en esa época. ¿Hay un sesgo ahí? ¿Hay más creativos bueno, que creativas? No, digo, sí, en realidad hace 150 años. Claro. Se estudiaba y se iba a ver qué pasó en la vida, cómo hizo Da Vinci para ser creativo, cómo funcionaba la mente de estos, de Edison, Darwin, Picasso, ¿no? Se estudiaba a los genios creativos creyendo que la creatividad tenía que ver con algo innato. No se estudiaba a ver cómo vos o yo, o cómo funciona nuestro cerebro, o qué es lo que pasa. Entonces había esa creencia de que la creatividad tenía que ver con unos pocos tocados con una varita. Y era, bueno, ¿y qué pasó en su vida? ¿O cómo fue ese contexto para lograr lo que lograron? Esas corrientes fueron perdiendo fuerza, peso, y hoy se dice que cualquiera puede ser creativo, cualquiera puede entrenar o desarrollar su creatividad. Y como te decía, no hay una definición de qué es la creatividad y qué es ser creativo, y eso también lleva a confusiones. Digo, qué es ser creativo depende muchas veces del abordaje. No es lo mismo la creatividad desde el punto de vista de la biología que la creatividad desde el punto de vista del arte, que la creatividad desde el punto de vista del marketing. Entonces, una definición, y ya con esto te cierro la pregunta, pero una definición que quizás nos puede servir para entender esto de la creatividad como algo desarrollable o como un potencial, dice que la creatividad tiene que ver con empezar a encontrar, o la capacidad que tenemos para encontrar caminos distintos a la hora de alcanzar un objetivo o resolver un problema, ¿no? Entonces, la posibilidad de empezar a encontrar caminos distintos. Uno tiende a hacer las cosas de una manera, a resolver de una manera, a automatizar ciertos caminos, ciertas formas de resolver. Y la creatividad lo que nos dice, bueno, una mirada de la creatividad es empezar a romper con esos caminos automáticos o automatizados y empezar a buscar otro tipo de caminos, ¿no? Y desde ese lugar, la creatividad es algo que todos podemos empezar a trabajar. Me encanta esta idea de buscar caminos distintos, porque la primera palabra que se me venía cuando te escuchaba, y escuchaba ese concepto, es flexibilidad, ¿no? Tenemos que entrenar, ser flexibles, y qué sería entrenarnos, de qué manera entrenarnos para poder ver caminos distintos, porque siento que un poco, y es otro de los disparadores de este espacio, vivimos como en un piloto automático, ¿no? En estos lugares comunes de hacer siempre lo mismo, tomar los mismos caminos, elegir tomar las mismas decisiones. Entonces, ser creativos requiere flexibilidad, y cómo eso lo entreno y cómo eso también nos saca o nos rompe ese piloto automático. Bueno, la flexibilidad es una de las formas. Empezar a ser más flexibles tiene que ver con empezar a ensanchar esta brecha. Digo, nosotros resolvemos a partir de nuestros conocimientos y nuestras experiencias. Estamos limitados por nuestros conocimientos y experiencias, y cuando uno empieza a adquirir otro tipo de conocimientos o a vivir otro tipo de experiencias, empieza a ser un poco más flexible. O cuando uno empieza a juntarse con gente que piensa distinto, que ve distinto, empezar a tener otras miradas. Digo, esto de muchas veces resolver un problema o la solución a un problema, o quizás uno está pensando, buscando esa idea y no llega, y tiene que ver con que vemos las cosas de una manera, y cuando nos corremos un poquito, empezamos a ver de manera distinta. Hace unas semanas estaba dando un curso, una capacitación con dueños de farmacias, ¿no? Esto ya
¿no? La creatividad cuando decimos bueno, a qué profesión o a dónde apunta cualquiera, ¿no? Y bueno, dueños de farmacias, y estamos viendo ciertas problemáticas o ciertas situaciones que tenían y cómo pensar nuevas ideas. Y una de las cosas que se hablaba era, bueno, ¿qué pasa si arman un grupo, viene a ver la farmacia y viene gente, o sea, desde clientes, invitan a clientes, pero también invitan a gente de otros rubros o, no sé, a tu sobrino de 5 años y dice, bueno, entra y decime lo que ves. ¿Qué es lo primero que ves? ¿No? Quizás uno cuando acomoda, no sé, en cualquier negocio, cualquier local, uno acomoda en la góndola o exhibidor o lo que sea, y uno ya tiene, ¿no? De su negocio, uno ya tiene de su carrera o sus caminos, ¿no? Como esa manera de ver todo. A veces cuesta ver o descubrir algo diferente. Ahora, cuando traes a alguien que tiene una mirada, alguien que no conoce el rubro, alguien que tiene una mirada completamente Y distinta. está pensado en un niño desde otra altura, ¿no? Claro, de otra altura. Por eso cambia la perspectiva de las cosas. Mira, te cuento una historia A ver. hace algunos años, bueno, ya 10, 15 años. Vinieron unos amigos de Rusia, de Siberia, por primera vez a Argentina, ¿no? De visita. Me gusta preguntar, a partir de esa historia, ¿qué es lo que para vos, no sé, cosas típicas argentinas, de cómo nos ven desde afuera, ¿no? Para vos, que es algo bien típico de Argentina, ¿no? De cómo somos los argentinos. Si tuvieras que decir, ¿qué cosas... Y voy a caer en lugares comunes, pero el asado es ¿Qué cosas uno, sorprenden el a los tango, extranjeros? Claro. el obelisco ¿Y qué en cosas Buenos Aires. sorprenden a los extranjeros de los argentinos? ¿Qué cosas les llaman la atención para Bueno, vos? depende de qué cultura, pero hay algo de la cosa medio que está más vinculada a la italianidad o esta cosa argentina de juntarnos, reunirnos, Reunirnos, ¿no? que nos saludamos con un Que nos beso, saludamos con un beso, claro. la cantidad de carne que comemos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué cosas les llaman la atención? El mate. Que tomamos mate, ¿no? Que compartimos, ¿no? La Que bebida, que no es algo compartimos. común. Bueno, estos rusos vinieron. Claro, estas son las cosas quizás que nosotros ya sabemos, nuestras, que llaman la atención, ¿no? Como un poco cliché. Y me acuerdo que estamos caminando, yo veo que Anastasia le saca una foto a un paseador de perros. Y me mira y me dice, no puedo creer la cantidad de perros que le gusta tener a la gente acá. Claro, me reí y digo, no, no son de él, es su trabajo. No, pero ¿cómo que hay un trabajo que es pasear perros? No lo podía creer. Claro, en ese momento yo me di cuenta que algo que para mí era completamente habitual y normal, para los ojos para otros no. Y a partir de ese día empecé a ver muchos turistas que le sacaban fotos a paseadores de perros, ¿no? Como una cosa llamativa. Claro, tuvo que venir alguien de afuera para señalar, para mirar, para mostrarme, che, esto no es tan común en todos lados. Muchas veces pasa eso, ¿no? Que nosotros estamos en cierta inercia, ¿no? En nuestros trabajos, en nuestras carreras, en nuestra empresa, en donde sea, en nuestros proyectos, y cuesta ver en perspectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos las cosas de una manera. Y a veces tiene que venir alguien de afuera para decir, che, esto que se hace así, en otros lados quizás se hace diferente, se resuelve distinto, o esto no es normal, esto que para vos es normal, quizás en otro lado no es normal. La flexibilidad tiene que ver con eso, ¿no? Con empezar a lograr tomar cierta distancia, y muchas veces eso uno lo consigue a partir de la mirada de los otros, ¿no? O a partir de, por ejemplo, decir, bueno, ¿cómo se desarrolla la flexibilidad? Esto de juntarse con gente que ve el mundo de manera distinta o que piensa distinto. A veces viajando, ¿no? Viajar también, uno gana flexibilidad cuando viaja, cuando se va a otro país y ve esto que decíamos, che, mirá, esto que para mí, que yo siempre pensé que era de una forma, en otro lado, yo siempre pensé claro, que en el mundo se hace fila para subir al colectivo y de repente en este país se meten todos juntos, qué loco, ¿no? Y digo, uno de esas cosas, ¿no? Las va descubriendo. Bueno, por ejemplo, cuando viaja, ¿no? También, digo, a veces cosas que nosotros resolvemos mejor. Digo, ¿cómo en este país todavía no usan o no resuelven? Bueno, esto de tomar distancia, Me gusta. Me encantó la historia. Cambiar los ángulos. Sí. Claro, la historia de Anastasia y cómo te despertó algo. Nos despertó, porque digo, para la mayoría de los que te escuchamos era algo convencional hasta ahora. Y también me venía la idea de que esta flexibilidad por la que te preguntaba, ¿no?
nos requiere algo de incomodidad. Digo, porque es incómodo mirar distinto. Es más cómodo mantenerse dentro de ciertos parámetros y estructuras que salir a buscar eso diferente, aun si eso diferente está en la esquina de casa, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, también, sí, adquirir otros conocimientos, ¿no? Ser flexible. Digo, cuando uno tiene un hobby o practica una actividad diferente, yo soy administrador, pero me metí en un grupo de teatro. Soy administrador, pero empecé a hacer cerámica o empecé a hacer un deporte. Digo, ahí uno empieza a adquirir otro tipo de conocimientos, ¿no? Ahí gana flexibilidad, pero eso también implica cierta incomodidad, porque uno se expone a ser quizás principiante otra vez en algo o a ser malo en algo. Es verdad que salirse de este camino habitual muchas veces genera esa incomodidad, ¿no? Salirse un poco del lugar de experto en algunos casos. Bien, claro. Sí, la flexibilidad, el correrse, a veces tiene que ver con o implica asumir un riesgo o digo, si vos tenés uno cuando está en piloto automático, muchas veces es cómodo, ¿no? Tener que correrse, salirse, implica un costo o un desgaste. Sí, pienso que solemos pensar más el costo de si quiero ser más flexible, más creativo, me tengo que salir de lo mío, tengo que salir de mi zona de confort, tengo que incomodarme, pero no pensamos tanto en el costo de quedarnos donde estamos, ¿no? Y seguir viendo el mundo de la misma manera. Sí, seguro. Bueno, hay algo lindo y tiene mucho que ver también con tu propia forma de ver la vida, de siempre salir a buscar un poco más en tus viajes, en tus historias, en las cosas que encontrás y que narrás a través de tus redes sociales, en tus clases, en tus talleres. Y pensaba también en esto que para mí es una gran habilidad y te pregunto si todos crees que tenemos la capacidad de desarrollarlo, que muchas veces esto de lo extraordinario no hay que salir a buscarlo demasiado lejos, ¿no? Hablaba de la rusa mirando al paseador de perros y que de repente vos ahí encontraste algo extraordinario en algo aparentemente ordinario. Y yo creo que un poco esa mirada o esa capacidad de ver más allá es una habilidad y te pregunto si la podemos desarrollar, tratar de encontrar lo extraordinario en lo ordinario y si es que sí, ¿cómo? Seguro. Bueno, la observación influye mucho en la creatividad, ¿no? Y la atención, la curiosidad, la atención, no dar las cosas por sentado, la capacidad de hacernos preguntas. Muchas veces, a veces se piensa que la creatividad tiene que ver con nuestra capacidad de dar respuestas, pero a veces es en dónde ponemos la atención, qué preguntas nos hacemos. Muchas veces la posibilidad de hacernos otro tipo de preguntas nos lleva a descubrir una dirección completamente distinta, ¿no? Un camino distinto. Y el hecho de observar también implica no solo observar hacia afuera, sino observar hacia adentro, ¿no? Y ahí ya nos metemos con otro enfoque, con la originalidad, que bueno, que es la originalidad también, así como la flexibilidad es parte de la creatividad, la originalidad también. Y muchas veces la originalidad se cree que una idea original tiene que ver con algo completamente sofisticado, y muchas veces la originalidad surge a partir de mirar hacia adentro, ¿no? ¿Quién soy yo? Originalidad y origen tienen la misma raíz, ¿no? Y mirar hacia adentro puede ser una forma de diferenciarte, de producir o de crear algo diferente, una idea o encontrar un camino distinto. A mí me pasó con el proyecto de la Ruta a las Boves. Contanos un poquito, es una de las estrellas de esta entrevista, esa historia. Bueno, pero que tiene que ver con ¿Qué eso. te pasó con esto y qué? Sí. La Ruta a las Boves, así hago como una breve descripción. Es un proyecto en el que viajo por Europa del Este y Europa Central o en Bálticos, pero más que nada Europa del Este, haciendo homenajes a abuelos y abuelas que emigraron de esos países a Sudamérica y que nunca volvieron a sus pueblos. Entonces, los nietos me contactan, la gente me escribe, me dice, me cuenta de dónde eran sus abuelos y bueno, y con estos nietos empezamos a recuperar, reconstruir las historias. Yo voy a los pueblos, les muestro fotos, videos de dónde viene su familia y bueno, y esas historias las voy contando en las redes. Y surge, después de este proyecto en realidad surge por un accidente, que fue cuando yo rompí 5 platos que eran de mi abuela. Mis abuelos eran polacos, los 4, nunca volvieron a Polonia, a sus pueblos,
nunca quisieron hablar de Polonia. Fue una historia como muy, muy dura para ellos, muy traumática. Entonces en mi casa nunca se habló de Polonia y hace 6 años, por accidente, rompí 5 platos que eran de mi abuela. En ese momento me sentí mal, culpable, que tengo que arreglarlos. Y pensando cómo reparar esto, dije, bueno, ya sé qué voy a hacer. Voy a ir por primera vez a Polonia, por primera vez a los pueblos de mis 4 abuelos. Voy a llevar un pedazo de plato roto a cada pueblo, escribir un mensaje y dejarlo como placa conmemorativa. Y después de unos días dije, bueno, ¿por qué tiene que ser solo de mi familia? ¿Qué pasa si le pido a la gente que me escriba, que me diga de dónde eran sus abuelos en Europa del Este? Y hago un viaje haciendo homenajes con platos rotos, ¿no? Así surgió este proyecto, ¿no? Que ya tiene 6 años y muchos homenajes. Pero cuando empezó, ¿no? Que acá está el punto, mi idea era pensar un viaje diferente, ¿no? Digo, ¿cómo hago? Yo estaba un poco... Arranqué en el 2019 con el proyecto y estaba un poco como cansado de ver en Instagram, en lo que es viajes, en el mundo viajes, siempre lo mismo, ¿no? Vos agarrás los ríos, scrolleás Instagram y ves gente en paraísos, resorts, hoteles, destinos increíbles, comida, ¿no? Hay como una línea como donde se repite. Yo, bueno, ¿cómo puedo crear un viaje distinto? Y bueno, y la Ruta de las Bodes surgió como una idea de un viaje en donde el hilo conductor no tuviera que ver con los destinos, porque quizás iba a pueblitos en donde no hay nada, no va nadie, ¿no? Pueblitos perdidos en el medio de la nada. Entonces, y donde desde el turismo convencional no hay nada para ver ni nada para mostrar, ¿no? Entre comillas, eso, no hay nada para ver y nada para mostrar. Pero bueno, el hilo conductor no tenía que ver con los destinos, sino con el ir recuperando historias y trayendo de vuelta esas historias. Cuando empezó fue eso, una idea de un viaje distinto, con un hilo conductor distinto, y después lo que pasó fue que a partir de empezar a quizás conectarme con mis raíces, con estas historias, bueno, fui descubriendo y desarrollando, o el proyecto se fue desarrollando mucho más, hasta convertirse, hoy el viaje es completamente secundario en el proyecto, es lo de menos, es un proyecto que habla de la memoria, de las raíces, de la identidad y que le llega desde ese lugar a mucha gente, ¿no? Entonces, cómo la originalidad a veces tiene que ver con esa exploración interna y cómo también muchas veces uno cree que las ideas quizás ya están conformadas desde el momento en que uno las piensa, pero implica todo un desarrollo en el cual las ideas van creciendo, transformándose, uno va descubriendo, bueno, hasta que se convierten en un proyecto. Pensaba justamente en eso, ¿no? La Ruta de las Bodes es algo maravilloso que tal cual trascendió el hecho, el plato roto y después fue escalando y fue tomando vida propia en la medida en la que vos lo pusiste en acción. Entonces pienso en cada uno de nosotros cuando decimos, bueno, no tengo ideas o tengo una idea, o por el contrario, que también surge como en el mismo caldo de cultivo de lo que relacionamos la creatividad. Cuando vemos algo que alguien hizo, decimos, yo esa idea ya la tenía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa y cómo es el proceso de una idea hasta convertirse en algo, ¿no? Porque a veces creemos que la idea es lo necesario y tiene que estar resuelta, o con eso ya está, o que si no la agarré a tiempo me la perdí. Totalmente. Hay muchos mitos, ¿no? A partir de eso, uno es eso, ¿no? Como, se me ocurrió una idea buenísima. Se me ocurrió una idea buenísima. Y en el momento que una idea nace, surge, es un chispazo. Para que una idea sea buena o funcione, tiene que atravesar un montón de etapas, ¿no? Y tiene que pasar muchas cosas. Uno tiene que ir descubriendo, es como un clic que se va haciendo donde uno... Lo primero, a veces hay ideas que parecen buenas, pero quizás en cierto contexto fracasan, o contexto de lugar o de tiempo. Ideas que quizás en otro tiempo podrían haber funcionado, en no. Y hay un montón de casos, bueno, cuando ves ideas, no sé, se me viene a la mente o me acordé de no sé por qué, pero no sé si te acuerdas la idea, la gaseosa Nativa, que era una gaseosa sabor mate que sacó Coca-Cola, ¿podemos decir marcas? Sí, No sé. mi programa sí. Sacó Coca-Cola a principios de los 2000. Y claro, y vos lo pensás, y es claro, mercado argentino.
toma gaseosa, toma mate. Una gaseosa, sabor mate, golazo. La idea parecía buenísima y con toda la inversión de Coca-Cola, ¿viste? De focus group, de branding, de toda la guita. Fue un fracaso, no duró 6 meses. ¿Por qué? Bueno, no sé, por muchas razones puede haber sido, pero muchas veces uno cree que una idea es buenísima y en el contexto, y quizás hoy esa idea podría funcionar, quizás el mercado no estaba listo, o quizás esa idea adaptada de otra forma, quizás el error fue venderla como gaseosa. Hoy en Alemania y en Europa, en algunos países de Europa, hay una bebida llamada Club Mate y varias, ¿no? Varias marcas de ese tipo de Club Mate, que es una bebida sabor mate también. Claro, pero no se vende como gaseosa, sino más como energizante, como una especie de Speed o Red Bull. Ahora, quizás, y vos decís, bueno, pará, ¿cómo puede ser que una idea que tenía todas las de ganar en un contexto como Argentina, porque la gente toma mate, fracase, y en otro país como Alemania, donde la gente no toma mate, sea un boom? Bueno, por eso, muchas veces uno cree que tiene una idea y a veces el error tiene que ver con el timing, el contexto, con cómo se implementa, con cómo se comunica la idea. Digo, esto de la Club Mate como Red Bull, o sea, claro, es una bebida sabor mate, se toma como energizante, o sea, vos ves, lo piden los boliches, Club Mate con vodka. O sea, vos decís, bueno, golazo. Entonces, digo, hay un montón de cosas en torno a las ideas que solo se van descubriendo cuando uno las lleva a la acción, cuando uno las prueba, cuando uno va pasando ciertas instancias. Por eso, cuando uno tiene una idea, es un chispazo, ¿no? Entonces, el que diga, tengo una idea buenísima, genial, una gaseosa sabor, pará. Además, digo, el creer que ya el hecho de pensar o concebir una idea te hace Digo, ¿por qué pensás que no puede haber un montón de gente pensando lo mismo al mismo tiempo? ¿No? Esto que vos decías, como se me ocurrió a mí, ¿no? Yo soy muy creativo porque todo el tiempo estoy pensando ideas. O esa idea, mirá, vos, eso que hicieron, mirá, los programas de streaming a mí se me ocurrió hace 20 años cuando nadie lo hacía. ¿Pero por qué no lo hiciste? No, bueno, porque estaba en otra. Bueno, pero si no lo hiciste, ¿no? Entonces hay mucha gente, ¿no? que piensa o funciona en esos términos. Me cagaron, me copiaron la idea. Mira, yo la tenía, ¿viste? Un montón de veces lo escuchamos. Los post-it, a mí en 1980, antes que se me cayó un moco en un papelito, se quedó pegado, dije, ¿y por qué? Entonces, digo, hay mucho de eso. Perdón, ¿no? Por ese ejemplo. Muy gráfico. Recorte. Claro. No, pero hay mucha gente que piensa así, con esa lógica y en esos términos. ¿Y para qué una idea funcione? Primero se tiene que llevar a la acción, ¿no? El proceso creativo consta de 3 etapas, ¿no? Intención, ¿no? Que tiene que ver con una inquietud, una motivación, algo que te lleva a iniciar, ¿no? Estas ganas de hacer algo diferente, de llegar a otro lado, ¿no? Otro resultado, plantearte otros objetivos. O sea, siempre el proceso creativo surge de una intención, o sea, etapa 1, intención. Después hay una etapa de pensamiento, que es la de generación de ideas, ¿no? De esa búsqueda de esos caminos alternativos. Y después hay una tercera etapa que es la acción. O sea, intención, pensamiento, acción. Para que haya creatividad uno tiene que llevar esas ideas a la acción. Uno tiene que exponerse, tiene que exponerlas, ¿no? Las ideas que quedan guardadas en un cajón de escritorio y nunca las mostraste, ahí no hay creatividad. Si no, se me ocurrieron, tengo 100 ideas, bueno, pero si no diste un primer paso en ver, bueno, cómo la llevo a la acción, se la cuento a alguien, empiezo a ver de qué forma la puedo implementar o cómo empezar a probar, hacer todo eso es parte del proceso creativo. Y muchas veces hay ideas que quizás de entrada no parecen buenas o parecen normales y terminan mutando, transformándose, creciendo. Hay ideas que parecen buenas, pero por estas razones que decíamos no funcionan o necesitan, o a veces no funcionan, pero cambiando el eje o el foco o incluyendo a otros, funcionan. Muchas veces pasa que uno tiene una idea, piensa que la puede hacer, no le sale y se da cuenta que quizás necesita juntarse con otra persona, con alguna habilidad distinta, con un contacto distinto, con capital o inversión, incluir a otros. Hay muchos elementos por los cuales las ideas transitan o se desenvuelven, que hacen que vayan tomando forma y convirtiéndose
en proyectos. Esto que te decía, la ruta de las bobias, cuando yo lo pensé, bueno, voy al pueblo de mis abuelos, reparo los platos, ¿no? De alguna forma reparo el accidente. Después, bueno, ¿qué pasa si le pido a la gente que me escriba? Claro, pero yo nunca viajé así, yo no sé. Digo, hacer homenaje. ¿Y qué es hacer un homenaje? ¿Qué hago? ¿Qué cosas? O sea, los nietos me escriben. Digo, y acepto todo. O sea, si me escriben 100 personas, ¿tengo que ir a 100 pueblitos o puedo elegir? ¿Y cómo elijo? ¿Y les tengo que pedir plata o no? ¿O lo hago gratis y veo de conseguir un sponsor? Y además, para hacer un homenaje, ¿qué les pregunto a los nietos? ¿Qué preguntas hago? ¿Cómo me comunico con ellos? ¿Cómo hago para planificar la logística del viaje? ¿Puedo llegar a todos lados? ¿Y qué pasa si no llego a un pueblo? ¿Qué pongo en los platos? ¿Qué escribo en los platos de los homenajes? ¿Dónde dejo los platos? Bueno, hay un montón de preguntas que aparecían que obviamente yo no tenía las respuestas. Y esas respuestas se fueron dando en la con acción. Los años. Con la acción, claro, con los viajes. Y seguramente el primer homenaje no fue igual al último. Ninguno fue igual al otro, pero digo. Claro, y fui descubriendo, por ejemplo, al principio yo pensaba que hacer un homenaje era llegar al pueblo, hacer fotos, videos, dejar un plato y apoyarlo en algún lado. Después fui descubriendo que los locales que viven en los pueblos son parte de esos homenajes, incluir a otros. Digo que la gente, muchas veces yo iba a pueblitos perdidos en el medio de la nada, donde no hay hotel, Airbnb, hostel, no hay nada, y hay gente local la que me recibe, o me recibía, me abría las puertas de su casa, gente que no conocía. Yo, claro, la memoria, la identidad, las raíces también tiene que ver con esto, con la gente que hoy vive en estos pueblos, que son parte también de esa historia, por más de que sean, no sean, digo, que alguien local se apropie de esa historia, para mí empezó a ser muy importante, ¿no? Que se resignifique la historia de un abuelo de alguien en Argentina a partir de que alguien en un pueblito en Rumania o en Polonia conozca el nombre de este abuelo, sepa y me acompañe a hacer un homenaje. Para mí pasó a ser importantísimo. Entonces todo eso lo fui descubriendo a medida que el proyecto ya estaba en marcha. Muchas veces uno cree que hasta no tener todo no puede arrancar. Y muchas veces esa es una forma de, no empezar a hacer, porque uno necesita certezas, necesita estar seguro, pero con las ideas, con la creatividad, con los proyectos no pasa así. Uno va descubriendo sobre la marcha y uno va aprendiendo sobre la marcha. Me encanta porque me traes el pie perfecto de lo que se me venía a la cabeza cuando te escuchaba, ¿no? Es fascinante como ir escuchándote como en ese hilo creativo y en poner en acción. Digo, entendemos que una buena idea no es nada si no la ponemos en acción y que inclusive va mutando y transformándose en la acción. Y lo que me traía la imagen era, bueno, por el contrario, yo puedo decir, bueno, espero a que todo esté perfecto, ¿no? Esta idea como común de esperar todo perfecto para alargar y pensar que eso va a seguir así. Me venía la contracara de eso, que muchas veces cuando hablamos de creatividad o cuando hablamos de iniciar algo nuevo, el ojo en blanco, ¿no? Y decir, y ahora no se me cae una idea, no se me ocurre nada, quiero pensar, no sé, el nombre nuevo para el podcast o un proyecto nuevo o escribir una historia, no sé por dónde arrancar, ¿no? Y está esta frase también, esto de que la inspiración te encuentra trabajando, que es primero la acción y después viene la inspiración. ¿Qué nos pasa con eso, Dan, ahí? Está buena la pregunta. Y antes de responderla, quería perdón, pero ya esta pregunta inicial, que era si era innato o no, ya se va respondiendo de todo lo que implica ese camino creativo, y esto que hablamos de la elección, digo, que tiene muchas veces que ver con estas actitudes de querer abrirse, aceptar esa llamada o asumir ciertos riesgos o estar dispuesto a aprender o a ser flexible, que todo eso es lo que nos va moldeando, llevando a esto de transitar otros caminos más que una condición innata, ¿no? Esto que fuimos hablando nos van develando, ¿no? Un poco todo lo que implica la creatividad que no tiene que ver o por fuera de lo innato. Sobre esto de la inspiración, la hoja en blanco, el trabajo en sí, ¿no? Como abordar la creatividad como algo serio sobre lo cual nos sentamos a trabajar. Bueno, me siento a pensar un nombre. ¿Por dónde arranco? Viste que uno a veces es como que, claro, la creatividad no fluye siempre como uno quiere. A veces dices, bueno, necesito ideas, ideas. Y bueno, pará. Entonces, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hago? Y bueno, por un lado hay herramientas y ahí hay una pata de la creatividad que tiene que ver con técnicas y herramientas
que nos ayudan, nos facilitan estos modelos de pensamiento, maneras de pensar. Entonces digo, bueno, hay técnicas y herramientas que nos ayudan. Yo necesito un nombre para el podcast. Bueno, hay herramientas que uno las aprende, las lleva a la práctica, empieza a trabajar, dan resultados y uno puede generar ideas diferentes, ¿no? Ideas, flexibilidad. Una técnica muy conocida, digo, que todos la nombran, por más de que no, bueno, el brainstorming, ¿no? Que muchas veces se aplica mal, pero la gente dice, el jazz se llegó a decirle brainstorming un montón de cosas que no son brainstorming, ¿no? Como, no, nos juntamos, craneamos un poco, hicimos un brainstorming y muchas veces no, lo que se hace no es un brainstorming, pero bueno, brainstorming es una técnica que nos ayuda a generar cantidad de ideas, pero después hay técnicas que tienen que ver con disociación o pensamiento combinatorio o analogías o mind mapping. Hay muchas técnicas que nos ayudan a producir ideas, a tomar esa distancia a la que hablábamos, a buscar ideas en otros lados, a combinar ideas. Bueno, por un lado está el tema de herramientas que nos ayudan a pensar. Por otro lado, entender esa complejidad del proceso creativo en donde a veces, si no es el momento o estás bloqueado o no fluye o no te sale, esto de forzar necesito una idea, bueno, a veces uno tiene que desconectarse y ahí volvemos al principio. Al principio de nuestra charla, claro, que es tan difícil, porque en realidad estamos conectados todo el tiempo con un montón de cosas. Sí, muchas veces las ideas aparecen cuando no estamos pendientes o no estamos como intencionalmente buscando la solución o pensando en la idea, sino cuando las dejamos como en un segundo plano y nos ponemos a hacer otra cosa, ¿no? Cuando, no sé, muchas ideas aparecen cuando nos estamos duchando, cuando salimos a caminar o salimos a correr, cuando dibujamos, cuando hacemos alguna actividad que nos relaja, cuando no nos acostamos a dormir, a veces, ¿no? La cabeza. Entonces, entender también esa complejidad del proceso creativo y es interesante. Digo, no es que te va a surgir en la ducha una idea de algo de lo que más jamás habías pensado y viste que va a revolucionar una idea nueva de un producto, no, pero algo sobre lo cual venías pensando, quizás cuando uno desconecta un poco, ¿no? ¿Qué es desconecta? Es como que esto que decíamos, toma esa distancia de no hacer o elegir, bueno, no hago nada por un rato, el no hacer. Vos decías, estamos constantemente estimulados, conectados, la necesidad de hacer, metas, objetivos, tips, otra cosa que uno ve en Instagram constantemente, ¿no? Productividad, ser productivos, no estar pendientes de, y todo lo que hacemos tiene que tener una razón y un sentido que nos sirva para mejorar nuestra productividad, para mejorar nuestros resultados. Bueno, muchas veces el no hacer nada es muy sano para la creatividad también, ayuda, ¿no? El no hacer nada, el desconectar. Porque por esto que decíamos, es un poco poder tomar esa distancia, ¿no? El estar conectados, el hacer, ¿no? El estar pendiente, el estar en la hoja diciendo, a ver, nombres, ideas para nombres. Es un poco, ¿no? El estar metido o inmerso adentro del problema. Vos te vas a caminar cuando vos dejás de pensar un rato, ¿no? Es como un poco, ¿no? Como que se deja macerar la idea, el proyecto o ese tema, y ahí muchas veces es donde uno también encuentra paz, se siente más tranquilo y muchas ideas y la creatividad necesita eso. Uno no tiene que estar, esto de trabajo, inspiración, uno necesita también esos momentos en creatividad. Uno necesita en creatividad y también necesita como humano, ¿no? Independientemente de la creatividad, uno necesita esos momentos de poder no hacer nada sin buscar nada y está bien. ¿No? Sentarse, digo, como que esto, no sé si lo estamos perdiendo o en las redes uno siente que si no haces nada, estás perdiendo oportunidad de algo. Sí, esa sensación de que te estás perdiendo algo, tal cual. O si viajas, a mí me pasa con los viajes, que bueno, que es parte de lo que hago, que extraño el viajar y no hacer nada, ¿no? Digo, me pasa mucho cuando viajo, que viajo ya pensando qué es lo que tengo que subir o compartir, o cómo, típico. O de qué puedo producir un reel,
o qué historia tengo para contar de un lugar. Y extraño la época en la que viajaba sin tener que compartir ni contar el mundo a nadie. Digo, el mundo para mí. Y creo que es necesario volver a tener esos momentos. A mí me gusta mucho eso, alguna vez lo hablamos, de sentarme en una plaza, en un parque y no hacer nada y ver a la gente pasar. Y yo creo que ahí, no sé si me surgen ideas o no me surgen, a veces sí, a veces no, pero me hace bien. Y muchas veces después de cortar con el trabajo o salir a caminar o ir a un parque, vuelvo y vuelvo con otra energía, vuelvo con más ganas, vuelvo más inspirado. Y tiene que ver con esto de la conexión y desconexión, ¿no? El poder desconectarse. Sí, voy a hacer un alto ahí, ¿no? Porque imaginaba, veía la escena, vos sentado en la plaza, puede ser en, no sé, en Bulgaria o en Palermo, no importa dónde, esto de mirar la gente pasar. Digo, y lo que más rápido nos sale en esto de me estoy perdiendo algo es agarrar el teléfono, ¿no? Entonces cuando vos decís me siento a mirar y me quedo sin hacer nada, es realmente no hacer nada, es conectar con lo que está pasando a tu alrededor y no con una notificación, un tendría que estar contando esto o tendría que estar siendo productivo. El mundo de hoy, acelerado, mediatizado por la tecnología y un montón de cuestiones, ¿no? Atenta un poco contra, contra esos momentos. Sí, sí, uno necesita, uno tiene que saber cuál es yo creo que hoy el teléfono y el chat GPT y un montón de cosas que tenemos ahí son herramientas buenísimas, pero uno tiene que entenderlas como eso, como herramientas, ¿no? Y cómo saber encontrar un balance, un equilibrio entre esas herramientas y el uso de esas herramientas y el descubrir, explorar o hacer otras cosas o no hacer, ¿no? Esto que decíamos de no hacer. Me acordé también una vez hablando de esto, del sentarse y no hacer nada, una vez en Sri Lanka, ¿no? Loco, raro, pero me acuerdo que llegué a una ciudad, claro, yo estaba acostumbrado, y ahí también es un lindo ejemplo de creatividad, porque yo estaba acostumbrado uno llega a una ciudad y ¿qué es lo que hace? Recorrerla, Sí, ver todos los puntos descubrirla. que tenés que ver, Claro, porque ¿cuándo vas a volver a Sri Lanka, no? Entonces, bueno, claro. ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que comer? Pero además la lógica era la lógica es, llego a una ciudad, la tengo que recorrer, salgo a caminar o la descubro. Y me acuerdo que esa ciudad, bueno, es una historia larga, pero yo me había hecho amigo de un señor que parecía un poco un mendigo, pero no era un mendigo, pero estaba con muletas, no podía caminar, que se sentaba siempre en un escalón, en el mismo escalón, en la vereda al lado de un café. Yo me empecé a sentar con él, a charlar. Y me acuerdo que en un momento descubrí, claro, yo no estoy recorriendo la ciudad, sino lo que hacía era, me sentaba fijo en un lugar y era la ciudad la que pasaba delante mío, ¿no? Porque había gente, el tipo ya era como un emblema, o era un ícono, entonces la gente lo saludaba, charlaba, y él me presentaba y conocía gente, y después pasó una vez un desfile con un elefante, y pasaban mil cosas, y yo no salía a recorrer, es como la ciudad pasaba delante de mis ojos. Y ahí fue Hermoso. como un giro, digo, un cambio, esto que decimos, ¿no? Un cambio de enfoque, o hacer un giro, o lo que implica muchas veces la creatividad tiene que ver con invertir la lógica de algo, en vez de salir a recorrer la ciudad, que la ciudad pase por delante mío. Bueno, y me acuerdo, terminé, ¿no? Contando esa historia y contando la ciudad de Candy, pero la conté desde la inmovilidad, desde la estática, no desde el movimiento, desde yo estar en un punto estático y que sea la ciudad la que pase por delante mío. Y ahí creo que también, ¿no? Es como un poco entra en juego esto de lo que veníamos charlando de, por un lado, el no hacer o la desconexión, o también encontrar caminos distintos o buscar otras lógicas de cómo se cuenta o cómo se vive, en este caso, un viaje. Qué hermoso, me pareció como muy poético esto, ¿no? De que la ciudad, en vez de salir a buscar la ciudad, que la ciudad venga a mí, darte ese momento. Sí, Y como también, ¿no? Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de darse ese espacio si nos permitimos frenar, muchas veces romper con esa barrera de el estar produciendo o inclusive el aburrirnos, que a veces hasta es incómodo, ¿viste? Es como, bueno, si no estoy haciendo, entonces ¿quién soy? Y si me aburro, como, digo, aburrirse por dejar un poco de espacio en blanco y ver qué pasa, ¿no? Bancar esa incomodidad para poder entrar en esos estados que nos traen definitivamente algo nuevo. totalmente, totalmente. Digo, bancar la incomodidad tiene que ver con eso que decíamos, de correrse, de aceptar, de salirse de estas zonas
muchas veces de confort o caminos habituales y que nos llevan a descubrir otras maneras de hacer, otras miradas, otros puntos de vista, ¿sí? Qué lindo. Es como redescubrir otra manera de ver la vida y de ver nuestra vida, ¿no? Sí, sí. Con otra lente. Sí, y creo que la creatividad tiene que ver un poco con todo esto, ¿no? Con el poder por momentos trabajar la creatividad, estar conectados, enfocados, aplicar técnicas, herramientas, por otro lado desconectarse, por otro lado romper ciertas rutinas, pero ojo, también la creatividad no es no tener rutinas. Digo, no, yo soy muy creativo porque me dijeron que es hacer cosas diferentes y se me ocurrió y cada día hago todo distinto. O sea, empecé a despertarme de distinta manera, un día con el sol, otro día con el despertador, otro día bajo y me preparo un desayuno distinto cada mañana y no, viste, es como un desperdicio de energía, te vuelves loco. Digo, uno necesita ciertas rutinas, la creatividad necesita ciertas rutinas. El tema es elegir o decir, bueno, ¿qué rutinas elegimos desafiar? ¿Qué rutinas mantenemos? Y también qué rituales construimos, ¿no? La creatividad también necesita de rituales, ¿no? Rutina y ritual a veces se usan poco dentro digo, no son lo mismo digo, la diferencia entre una rutina y un ritual, ¿no? La rutina tiene que ver con hacer, con repetir ciertas cosas, quizás sin preguntarse. Digo, uno hace con esta inercia de la que hablamos. Los rituales tienen que ver con darle sentido a ciertas rutinas, ¿no? Digo, imagínate, no sé si te acordás la primera vez o cuando ibas a la escuela, a la primaria, digo, uno tenía 6 años, 7 años, 8 años, todas las mañanas te despertabas a la misma hora, no sé, a las 7:15 de la mañana, tu mamá o tu papá te dejaba la ropa preparada, ¿no? Para el uniforme, en la silla, desayunabas, no sé, 2 tostadas con un té o algo así, te llevaban a la escuela, ¿no? Y todos los días Se repetía. era igual, es una rutina. Ahora, el primer día de clases, vos hacías lo mismo, pero había algo que era diferente, ¿no? Quizás en la ropa o en la cartuchera estrenabas algo, había cartuchera nueva, y quizás en el desayuno había algo que te hacía un toquecito o te mandaban un alfajor al recreo, y después estaba la foto en la puerta de la escuela o en la... Entonces, vos a esa rutina la cargabas de sentido. Es como, eso era el primer día de clase era un ritual. Porque vos hacías lo mismo, pero había algo distinto, ¿no? Era como darle cierto sentido a la rutina, ¿no? Los rituales tienen que ver con eso, ¿no? Entonces, muchas veces poder construir rituales, que tiene que ver con encontrar espacios y momentos para la creatividad. Yo, de hecho, a mí me gusta cuando viajo ir a escribir a un café o trabajo en cafés. Me gusta mucho, no sé, salgo y trabajo en cafés. Ahora, es distinto cuando tengo que mandar mails que cuando quiero sentarme a escribir un relato, una historia o algo de mi libro. Ahí es como que busco construir, digo, un café que me guste mucho, o quizás si siempre pido, no sé, un cordón, me doy algún gustito más, o lo mismo, hay cosas que uno anota en una libreta, pero para cosas importantes o cosas que tienen que ver con proyectos, uno tiene una libreta especial. Digo, empezar a construir momentos, ¿no? Espacios, lugares, todo eso tiene que ver con rituales, y la creatividad necesita también de eso. Y eso, digo, es darle lugar, es darle entidad a la creatividad, ¿no? Esto que decimos, bueno, uno en la semana, no, yo, la verdad me encantaría, sí, escuché a este pibe, me encanta lo de la creatividad, pero yo vivo en la semana apagando incendios, estoy, Sí. viste, uno tras otro. Seguro ¿no? muchos que están No. escuchando lo pensaron. Bueno, la creatividad necesita construirse esos espacios. En los talleres de escritura, que hoy también, digo, uno, sí, genial escribir de viaje, pero cuando viajo estoy a 1000, ¿viste? Voy de acá para allá y quizás un día llego a una ciudad, camino 12 horas y no, sentarme a escribir, al día siguiente me tengo que ir a otra ciudad, me tomo un tren, digo, es imposible encontrar. Bueno, la creatividad necesita que le hagas lugar, ¿no? Encontrar esos espacios. Y si vos me decís, yo puedo entender que tengas semanas ocupadas, que en este contexto, digo, sea muy difícil pensar en términos de creatividad.
Pero por otro lado también, digo, cuando uno habla de creatividad, cuando uno habla de darle espacio a quizás cuánto tiempo le dedicamos en la semana o en el mes a pensar nuestros objetivos. Digo, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué hago lo que hago? Digo, uno hace, ¿no? Uno en la semana Hablamos del piloto resuelve. automático. El piloto automático es hacer, resolver, pagar. Siempre tengo que pagar cuentas, todo. Necesito pagar todo. Necesito hacer porque tengo que pagar. Perfecto. Ahora, ¿cuántas veces frenás todo para decir, pará, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿A dónde me lleva lo que estoy haciendo? Nada más que tomarse un tiempo para mirar hacia adentro, para hacerse preguntas. En general no se da. Bueno, eso es parte, ¿no? Eso es parte de lo que necesita el emprendedor, lo que necesita quien lleva adelante proyectos, quien busca un camino creativo, el poder cada tanto frenar para ponerse a pensar, para mirar hacia adentro. Y eso es parte de estos momentos de los que hablamos de desconexión, de crear esos rituales, de decir, mira, genial, pero tal día, tal hora, yo lo dedico a mí, a pensar, a visualizar, a imaginarme, ¿no? Dónde quiero estar, ¿no? Eso también es parte de la creatividad. Me haces pensar, ¿no? En esta mirada de la vida desde un lugar de justamente de ritualizar nuestra vida, decir, bueno, sí, las cuentas las tengo que seguir pagando, hay estructuras y cosas que voy derecho y funcionan, pero si no hacemos espacio para esos momentos, no estamos dejando lugar a nuestra propia autoexploración, ¿no? Y a que algo nuevo emerja, e inclusive, vos dijiste, bueno, ritualizar es poner sentido. Yo creo que justamente en esto que nos traes, el poder generarnos rituales propios para crear, para pensarnos, es ritualizar nuestra vida y enriquecernos nosotros. Si no es como una parte que se nos pasa casi como robots, ¿no? Seguro, ¿no? Es preguntarse también eso. Y es difícil, a mí me cuesta un montón. Hay que hacer un en este esfuerzo. contexto, claro. Y ahí volvemos también al principio. Bueno, la creatividad también tiene que ver con una elección, ¿no? Qué lindo eso que acabas de decir, la con el poder creatividad. decir, quiero dedicarle tiempo a esto. Por más difícil que sea, digo, qué sé yo, hoy yo soy parte de este contexto en el cual vivimos, en donde todo es un caos, cada vez se vuelve más difícil, donde muchas veces no llego, ¿viste? No puedo cobrar, no llego a fin de mes, no tengo clientes, no pasa. El tiempo no alcanza. El tiempo no alcanza, quiero hacer cosas, me frustro. Pero después a veces digo, che, hoy estuve mirando Twitter o scrolleando 1 hora. 40 minutos, a veces me despierto a la mañana y agarro el teléfono y antes de activar, entro a Twitter y una cosa me lleva a la otra y Reels. Quizás se pasa media hora, 40 minutos. Entonces, esto de elegir, uno puede hacerse un tiempito en algún momento, ¿no? Yo no sé si agarrar el teléfono es desconectar. Me parece que justamente uno entra en una vorágine, uno entra... Es una trampa, creo yo. A mí lo que me pasa cuando hago eso, scrollear o veo Twitter y dejo eso, me siento mal. Digo, no es un tiempo en el que desconecto y gano, sino es un tiempo donde me desconecto y pierdo, ¿no? Entonces, bueno, creo que todos tenemos estos tiempos o momentos donde podemos dedicar un poquito más a nosotros y a cosas que nos hacen bien, ¿no? Entonces, independientemente de la vorágine y del contexto, creo que hay espacios o hay momentos donde por lo menos un poquito podemos hacer por nuestra creatividad. Me encanta y me quedo con esto, ¿no? Con que la creatividad, para que la creatividad emerja, hay que hacerle lugar, es una elección y ahí creo que tomamos las riendas y podemos decidir tener una vida más creativa, que en definitiva con todo esto tan lindo a lo que nos llevaste sobre el final de esta charla, es una elección de autoexploración y de conocernos, ¿no? Sí. Creo que bueno, tiene que ver la creatividad, pero también como la vida nuestra, tiene que ver con poder incluir a otros o crear junto a otros sin descuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Sin crear o sin hacer por nosotros. Digo, es encontrar también ese equilibrio. Así como uno no crea solo, ¿no? Por más que ese también es otro mito. No sé cuánto tiempo tenemos, hasta dónde nos lleva esta charla,
Pero digo, ese es otro mito, ¿no? De la creatividad como un fenómeno solitario y aislado, y que muchas veces se veía, ¿no? En esta época donde se estudiaba la creatividad, los genios creativos, ¿no? Es un tipo en un laboratorio inventando, y la creatividad no es un fenómeno aislado, ¿no? Uno crea junto a otros, y por más de que no esté creando activamente junto a otros, uno crea a partir de gente, digo, en ese proceso creativo están incluidos aquellos profesores que te enseñaron, aquellos colegas o amigos que te inspiran, aquellos, digo, todo eso es parte del proceso del fenómeno de creación, de crear junto a otros. Uno crea a partir de lo que ya existe, de lo que hicieron otros. Uno toma teorías o uno lee libros y escribe inspirado en esos libros. Uno crea siempre junto a otros. Entonces el proceso creativo no es algo individual, y al mismo tiempo sí tiene ese componente de no descuidarse uno y crear a partir de mirar hacia adentro y lo que uno quiere generar o quiere producir en los otros también. Me encanta. La creatividad como algo colectivo, la creatividad como una herramienta de autoexploración y como una forma de ver la vida. Gracias, Dan. Un placer. Un placer. Muchas gracias por la invitación, Dani.